En una noche oscura en los montes de Gilboa, un rey desesperado se disfraza para buscar respuestas del más allá. Saúl, el primer rey de Israel, abandona todo lo que conoce como sagrado para consultar a una médium, algo que él mismo había prohibido en su reino. Esta es la historia de cómo el orgullo y la desobediencia pueden corromper incluso a los elegidos por Dios. En la pequeña aldea de Endor, entre sombras y miedo, se desarrolla uno de los episodios más extraordinarios y perturbadores de las Sagradas Escrituras, donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos sería momentáneamente rasgado. La ascensión de Saúl. En las tierras antiguas de Israel, cuando el pueblo clamaba por cambios y anhelaba un líder que los guiara como las otras naciones, emergió la figura imponente de Saúl. Hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, Saúl se destacaba entre todos los israelitas, no solo por su extraordinaria estatura, siendo el más alto entre el pueblo, sino también por su presencia llamativa, que naturalmente atraía las miradas de todos. La historia comienza con un joven Saúl en una misión aparentemente simple: buscar las jumentas perdidas de su padre. En su búsqueda, acompañado por un sirviente, recorre las tierras de Efraín y Salisá, sin éxito. Fue en este viaje que el destino, o mejor dicho, la providencia divina, lo condujo hasta Samuel, el último de los jueces de Israel y profeta del Señor. Samuel, por su parte, ya había recibido la revelación divina sobre la llegada de este joven. El Señor le había dicho: «Mañana, a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, y tú lo ungirás como líder sobre mi pueblo Israel». Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. El encuentro entre los dos no fue por casualidad, sino parte del plan divino para establecer la monarquía en Israel. Cuando Saúl se presentó ante Samuel, el profeta lo reconoció de inmediato como el elegido del Señor. En un gesto cargado de simbolismo y significado espiritual, Samuel tomó un vaso de aceite y, en particular, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, sellando así su unción como el primer rey de Israel. ¿No te ungió acaso el Señor por príncipe sobre su herencia? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. La transformación de Saúl fue notable. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a profetizar, cumpliendo las señales que Samuel había predicho. El joven que antes se escondía entre el equipaje por timidez, ahora demostraba una nueva confianza y autoridad. El pueblo, al verlo, exclamaba maravillado: ¿también Saúl está entre los profetas? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Su primera gran prueba como rey llegó cuando Naas, el amonita, amenazó a los habitantes de Jabes Gilead. Al oír el clamor del pueblo, el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl con poder. Reunió un ejército de 330.000 hombres y liberó la ciudad, conquistando así el respeto y la lealtad de todo Israel. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí establecieron a Saúl como rey ante el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Los primeros años del reinado de Saúl estuvieron marcados por éxitos militares y administrativos. Estableció un ejército permanente, defendió las fronteras de Israel contra los filisteos y otros pueblos vecinos, y trajo un período de relativa estabilidad al reino. Su hijo Jonatán se reveló como un guerrero valiente y estratega habilidoso, complementando el liderazgo de su padre. Sin embargo, incluso en estos primeros momentos de gloria, ya se podían percibir rasgos del carácter de Saúl que más tarde se demostrarían problemáticos. Su tendencia a tomar decisiones precipitadas y su preocupación excesiva por la opinión pública comenzaban a manifestarse sutilmente. Como cuando ofreció sacrificios en Gilgal sin esperar a Samuel, demostrando una primera falla en seguir las orientaciones divinas. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. La ascensión de Saúl representa un momento crucial en la historia de Israel, marcando la transición de un sistema de jueces a una monarquía establecida. Fue el cumplimiento del deseo del pueblo de tener un rey, como las otras naciones, aunque esto significara, en cierto sentido, una reyección de la teocracia directa
que había caracterizado a Israel hasta entonces. Como el propio Señor le dijo a Samuel: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos». Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. En su juventud e inicio de reinado, Saúl personificaba el ideal de un líder israelita, fuerte, valiente, humilde y lleno del Espíritu del Señor. Su historia nos enseña sobre cómo Dios puede elevar a personas de las circunstancias más comunes a posiciones de gran responsabilidad e influencia. Sin embargo, como veremos en los capítulos siguientes, la verdadera prueba de carácter no está en la ascensión al poder, sino en cómo se maneja una vez obtenido. El declive del primer rey. La tragedia de Saúl comienza a delinearse no en un momento dramático, sino en una serie de pequeñas decisiones que revelaban un corazón cada vez más distante de los caminos del Señor. Como granos de arena que lentamente llenan un reloj de arena, cada elección errada acercaba al rey a su destino fatídico. El primer signo claro de su caída vino durante una batalla contra los filisteos. Samuel había ordenado que Saúl esperara 7 días en Gilgal para ofrecer sacrificios. Pero al ver a sus soldados dispersarse y a los filisteos acercarse, el rey cedió al miedo y a la impaciencia. Entonces Saúl dijo: «Tráeme el holocausto y las ofrendas pacíficas». Y ofreció el holocausto. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Cuando Samuel llegó, momentos después, encontró a Saúl realizando una función que era exclusiva de los sacerdotes. Esta desobediencia reveló una falla fundamental en el carácter de Saúl, su tendencia a confiar más en su propio juicio que en las instrucciones divinas. Samuel pronunció entonces la primera advertencia seria: «Ahora tu reino no subsistirá». Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. El profeta vio más allá del acto en sí, reconociendo en él las señales de un corazón que comenzaba a desviarse. La deterioración continuó con el episodio que involucraba a los amalequitas. El Señor, a través de Samuel, había dado instrucciones específicas para destruir completamente a ese pueblo y todos sus bienes, como juicio divino por sus acciones contra Israel durante el éxodo de Egipto. Pero Saúl, nuevamente, eligió seguir su propio camino. Pero Saúl y el pueblo conservaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Cuando Samuel confrontó a Saúl, éste intentó justificar su desobediencia con aparente piedad, alegando que los mejores animales fueron salvados para ser sacrificados al Señor. La respuesta del profeta se convirtió en una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras sobre la naturaleza de la obediencia. ¿Tiene el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor? He aquí que obedecer es mejor que sacrificar, y atender es mejor que la grasa de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Fue en este momento que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, siendo reemplazado por un espíritu maligno que lo atormentaba. El rey que antes profetizaba ahora era asolado por periodos de profunda melancolía e inestabilidad emocional. Solo la música del arpa del joven David podía traerle algún alivio temporal. La presencia de David en la corte, inicialmente una bendición, pronto se transformó en fuente de tormento para Saúl. Tras la victoria del joven pastor sobre Goliat, el canto de las mujeres de Israel, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7, despertó un celo devastador en el corazón del rey. El declive moral y espiritual de Saúl se aceleró a partir de este punto. Intentos de asesinato contra David, persecuciones implacables, la masacre de los sacerdotes en Nob, cada acto revelaba a un hombre cada vez más distante del líder que una vez fue ungido por Dios. Su obsesión por eliminar a David, a quien veía como una amenaza a su trono, consumía sus energías y recursos. Incluso su relación con Jonatán, su hijo mayor y heredero natural,
se vio perjudicada por su creciente paranoia. Cuando Jonatán defendió a David, Saúl llegó al punto de lanzar su lanza contra su propio hijo, gritando: «Hijo perversa y rebelde, ¿no sé yo que has escogido al hijo de Jesé para mi vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre?» Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 30. El aislamiento de Saúl aumentaba a medida que se alejaba de los consejeros fieles y se rodeaba solo de aquellos que alimentaban sus miedos y sospechas. Samuel, que podría haber sido una voz de sabiduría y dirección, murió, dejando un vacío aún mayor en la vida del rey. Y todo Israel lo lloró, y lo sepultaron en Ramá, que era su ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Esta fase del reinado de Saúl nos presenta una lección profunda sobre cómo el poder puede corromper cuando no se ejerce bajo la orientación divina. El hombre que una vez se escondió humildemente entre el equipaje, ahora estaba consumido por el orgullo y el miedo de perder su posición. Su historia es una advertencia sobre cómo pequeños actos de desobediencia pueden abrir camino para transgresiones cada vez mayores. Samuel, el profeta que cambió Israel. En medio de la turbulenta historia de Saúl, es imposible comprender completamente los eventos sin conocer la figura extraordinaria de Samuel, el último de los jueces y uno de los mayores profetas que Israel haya conocido. Su historia comienza incluso antes de su nacimiento, con la fervorosa oración de su madre Ana en el tabernáculo en Silo. Ana, estéril y profundamente angustiada, derramó su alma ante el Señor. «Si tú das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré al Señor por todos los días de su vida». Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. El Señor escuchó su súplica, y Samuel nació como fruto de esa promesa. Fiel a su palabra, Ana entregó al niño al servicio del tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Eli. Desde muy joven, Samuel demostró una sensibilidad única a la voz de Dios. La famosa narrativa de su primer llamado profético, cuando aún era un niño sirviendo en el tabernáculo, ilustra su pureza de corazón y disposición para escuchar. 3 veces corrió hacia Eli, pensando que el sacerdote lo estaba llamando, hasta que finalmente comprendió que era el propio Señor quien le hablaba. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. A medida que Samuel crecía, su reputación como profeta se consolidaba en todo Israel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel estaba establecido como profeta del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, Samuel mantuvo una integridad inquebrantable a lo largo de toda su vida. Durante su periodo como juez, Samuel estableció un circuito regular, viajando entre Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando las causas del pueblo y manteniendo el orden en Israel. Su liderazgo trajo un periodo de relativa estabilidad y renovación espiritual para la nación. Bajo su orientación, el pueblo abandonó los ídolos extranjeros y volvió a adorar exclusivamente al Señor. Uno de los momentos más significativos de su ministerio fue la gran victoria sobre los filisteos en Ebenezer. Mientras Samuel ofrecía un holocausto, los filisteos atacaron a Israel, pero el Señor tronó ese día con un gran estruendo sobre los filisteos y los confundió de tal manera que fueron derrotados delante de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Sin embargo, cuando Samuel envejeció, sus hijos, a quienes había designado como jueces, no siguieron sus caminos. Pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se inclinaron a la avaricia y aceptaron sobornos, y pervirtieron la justicia. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Esta situación llevó a los ancianos de Israel a pedir un rey, como todas las naciones. Esta petición entristeció profundamente a Samuel, pero el Señor le dijo: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino a mí han rechazado, para que yo no reine sobre ellos». Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Con un corazón pesaroso, Samuel condujo el proceso de establecimiento de la monarquía en Israel.
Incluso después de la unción de Saúl como rey, Samuel continuó desempeñando un papel vital como consejero espiritual y profeta. Sus advertencias y orientaciones siempre eran directas y fundamentadas en la palabra del Señor. Cuando era necesario, no dudaba en confrontar al rey, como en el episodio con los amalequitas. El último acto público significativo de Samuel fue la unción secreta de David como futuro rey de Israel. En obediencia al Señor, fue a la casa de Isaí en Belén, donde, entre todos los hijos presentados, el Señor eligió al más joven, un pastor de ovejas. Levántate y unge a él, porque este es. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. La prohibición divina y la desobediencia. En el corazón de la ley mosaica existía una prohibición clara e inequívoca contra la práctica de consultar a los muertos y espíritus. No os volváis a los que consultan a los muertos ni a los adivinos. No los busquéis para no contaminaros con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19, capítulo 31. Esta no era una simple restricción religiosa, sino una protección fundamental para el pueblo de Israel contra las prácticas paganas de las naciones vecinas. Saúl, en sus primeros años de reinado, demostró celo por esta ley. De hecho, una de sus primeras acciones como rey fue expulsar de Israel a todos los médiums y adivinos, cumpliendo fielmente el mandamiento divino: no permitirás que viva la hechicera. Éxodo 22, capítulo 18. Esta decisión fue tan rigurosa y abarcadora que se hizo conocida en todo el territorio. Saúl había eliminado del país a los médiums y adivinos. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. La ironía trágica es que el mismo rey que había prohibido estas prácticas ahora, en su desesperación, buscaría exactamente lo que había prohibido. El proceso de deterioro espiritual de Saúl lo llevó a un punto donde las contradicciones en sus acciones se volvieron evidentes. La ley que él mismo había hecho cumplir ahora sería quebrantada por sus propias manos. La situación que llevó a Saúl a este extremo era verdaderamente desesperada. Los filisteos habían reunido un ejército inmenso contra Israel. Cuando Saúl vio el campamento enemigo, temió y su corazón tembló enormemente. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 5. Era un momento crítico que requería orientación divina, pero todos los canales legítimos de comunicación con Dios parecían cerrados. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Este silencio divino no era arbitrario, sino una consecuencia directa de las elecciones anteriores de Saúl. Su desobediencia persistente había creado un abismo entre él y Dios, y ahora, en el momento de mayor necesidad, se encontraba espiritualmente aislado. La desesperanza de Saúl revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Cuando nos alejamos de Dios y nos encontramos en situaciones extremas, somos tentados a buscar respuestas en fuentes que sabemos que están equivocadas. El rey, que una vez había sido lleno del Espíritu del Señor, ahora se volvía hacia prácticas ocultistas que él mismo había condenado. En la oscuridad de su desesperación, Saúl preguntó a sus sirvientes: «Buscadme una mujer que consulte a los muertos, para que yo vaya a ella y la consulte». Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. La petición en sí ya demostraba lo lejos que se había desviado de los caminos del Señor. Sus sirvientes, quizás temiendo contradecir al rey en su estado perturbado, informaron sobre la médium de Endor. Esto representó el culminar de una serie de elecciones que lo alejaron cada vez más de Dios. Disfrazado, bajo el manto de la noche, el rey, que debía ser ejemplo de rectitud para su pueblo, ahora se escabullía como un criminal común para consultar aquello que él mismo había declarado abominable. Esto nos enseña cómo el pecado frecuentemente sigue un patrón. Comienza con pequeños desvíos, progresa a través de racionalizaciones y justificaciones, y finalmente lleva a actos que antes considerábamos impensables. La historia de Saúl sirve como una advertencia sobre cómo la desesperación
puede llevarnos a abandonar nuestros principios más fundamentales. La prohibición divina contra la necromancia y otras prácticas ocultistas no era arbitraria, sino que buscaba proteger al pueblo de Israel del engaño y la idolatría. El Dios de Israel se revelaba a través de sus profetas, la ley y el sacerdocio, canales legítimos y seguros de comunicación divina. Buscar orientación a través de médiums no solo violaba la ley, sino que representaba una reyección fundamental de la soberanía y suficiencia de Dios. La médium de Endor, ¿quién era ella? En una pequeña aldea llamada Endor, en las laderas del monte Gilboa, vivía una mujer cuyo nombre la Biblia no revela, pero cuya historia se convertiría en una de las más intrigantes de las Escrituras. Conocida simplemente como la médium de Endor, ella sobrevivió a la purga de Saúl contra los necromantes y adivinos, manteniendo sus prácticas en secreto. El texto bíblico la describe como una mujer que consulta a los muertos. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. En hebreo, ella es llamada Ba'alat Ob, literalmente maestra del Ob, un término que se refería a espíritus familiares o a la práctica de necromancia. Su supervivencia en tiempos de persecución sugiere que no solo era cautelosa, sino también respetada lo suficiente como para que los residentes locales mantuvieran su existencia en secreto. Cuando Saúl y sus 2 hombres llegaron a su puerta durante la noche, su primera reacción fue de cautela y miedo. ¿Sabes lo que Saúl hizo? ¿Cómo exterminó a los médiums y adivinos de la tierra? ¿Por qué, pues, me armas una trampa para mi vida, para hacerme morir? Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 9. Su respuesta revela a una mujer consciente del peligro de su posición y cautelosa con los extraños. Lo que hace que su historia sea particularmente fascinante es su reacción cuando Samuel realmente aparece. Su grito de terror sugiere que ella misma se sorprendió con lo que sucedió, y la mujer, al ver a Samuel, gritó en voz alta. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 12. Esto indica que sus experiencias previas pudieron haber sido diferentes de lo que sucedió aquella noche extraordinaria. Pero más allá de su práctica prohibida, la médium demostró cualidades humanas sorprendentes. Después de transmitir el terrible mensaje de Samuel, percibió el estado de profundo abatimiento de Saúl y mostró compasión. Ahora pues, escucha también tú las palabras de tu sierva, y pondré un bocado de pan delante de ti, y come, para que tengas fuerza para ponerte en camino. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 22. Esta mujer, que vivía en los márgenes de la sociedad israelita practicando artes prohibidas, demostró una hospitalidad y compasión que resonaban con valores profundamente bíblicos. Mató a su becerro sin defecto y preparó pan sin levadura, sirviendo una comida sustancial a Saúl y sus sirvientes en su momento de necesidad. Era una figura compleja. Por un lado, practicaba algo explícitamente condenado por la ley de Dios. Por otro, demostró cualidades humanas admirables en un momento crítico. Su historia nos recuerda que las personas, rara vez, son totalmente malas o totalmente buenas, sino una mezcla compleja de luz y sombra. El paradoja de su existencia plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del poder espiritual y el discernimiento. ¿Cómo pudo una practicante de artes prohibidas ser instrumento de una genuina manifestación divina? La respuesta parece residir no en su poder personal, sino en la soberanía de Dios, quien puede usar incluso situaciones improbables para cumplir sus propósitos. El relato sugiere que ella tenía una clientela regular que buscaba sus servicios, indicando que, a pesar de la prohibición oficial, aún había demanda por tales prácticas en Israel. Esto refleja una realidad que persiste hasta hoy: la tentación humana de buscar respuestas espirituales fuera de los caminos establecidos por Dios. El encuentro sobrenatural. En la oscuridad de la noche, en una humilde casa en Endor, se desarrolló una de las escenas más dramáticas de las Escrituras. Saúl, disfrazado y acompañado solo por 2 sirvientes, se encontró frente a la médium. «Te pido que me adivines por el espíritu de un difunto»,
y me hagas subir a aquel que yo te diga. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 8. Después de recibir garantías de que no sería castigada, la médium preguntó: ¿A quién te haré subir? La respuesta de Saúl fue directa: hazme subir a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 11. Lo que sucedió a continuación fue algo que aparentemente sorprendió incluso a la propia médium. El texto bíblico registra que cuando la mujer vio a Samuel, gritó en voz alta. Su grito no era solo de sorpresa, sino de reconocimiento repentino. ¿Por qué me engañaste? Tú mismo eres Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 12. La aparición de Samuel fue tan real e inesperada que reveló de inmediato la identidad del visitante disfrazado. La descripción que la médium hizo de lo que veía es significativa. Veo a un ser que sube de la tierra. Es un anciano que sube y está envuelto en una capa. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 13 a 14. La mención de la capa es particularmente importante, ya que era la misma capa que Saúl había rasgado años antes, en un momento simbólico que marcó su rechazo como rey. El encuentro que siguió no fue una sesión espírita común, sino una verdadera manifestación permitida por Dios. Samuel apareció no por el poder de la médium, sino por la voluntad divina, para entregar un último mensaje al rey que se había desviado. ¿Por qué me inquietaste, haciendo que subiera? Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Preguntó Samuel, revelando su desagrado por la situación. La angustia de Saúl desbordó en su respuesta. Estoy muy angustiado, porque los filisteos luchan contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde más, ni por el ministerio de los profetas, ni por sueños. Por eso te llamé, para que me hagas saber qué debo hacer. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 15. La respuesta de Samuel fue implacable en su verdad. ¿Por qué me preguntas a mí, visto que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 16. El profeta procedió a recordarle a Saúl su desobediencia pasada y a confirmar el juicio que ya había sido pronunciado. El impacto de las palabras de Samuel fue devastador. Saúl, ya debilitado por el ayuno y la ansiedad, cayó extendido en tierra y temió mucho por causa de las palabras de Samuel, y no le quedó fuerza. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 20. El hombre que una vez se destacaba como el más alto entre los israelitas, ahora yacía postrado en el suelo de una casa humilde. Fue en ese momento que la médium, demostrando una compasión inesperada, insistió en que Saúl comiera. Junto con los sirvientes del rey, preparó una comida que sería la última cena de Saúl. El texto registra que comieron, se levantaron y se fueron esa misma noche. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 25. Si esta historia te está impactando, deja tu like ahora y comenta. ¿Tendrías el coraje de consultar a una médium como lo hizo Saúl? Lo que viene a continuación te va a chocar. La profecía final. Las palabras de Samuel esa noche en Endor resonaron como el golpe de un martillo sobre el destino de Saúl. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 19. No era una simple predicción, sino la confirmación definitiva del juicio divino que había sido pronunciado años antes. Samuel comenzó recordándole a Saúl su desobediencia pasada. Porque no has escuchado la voz del Señor, y no has ejecutado el fervor de su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 18. El profeta se refería al momento crucial en que Saúl había perdonado al rey Agage y lo mejor de los despojos, desobedeciendo la orden explícita de Dios. La profecía continuó con detalles específicos que se cumplirían en las próximas 24 horas. El Señor también entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Era una sentencia que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas o esperanza de escape. El reino sería arrancado de las manos de Saúl no solo metafóricamente,
sino a través de una derrota militar catastrófica. Aún más devastador era el aspecto personal de la profecía. No solo Saúl, sino también sus hijos perecerían. Para un padre, no hay noticia más terrible que saber de la muerte inminente de sus hijos. El valiente Jonatán, fiel amigo de David y guerrero admirado en todo Israel, también caería junto a su padre. El impacto de esta profecía sobre Saúl fue inmediato y abrumador. El texto bíblico registra que inmediatamente Saúl cayó extendido en tierra y temió mucho por causa de las palabras de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 20. No era solo el miedo a la muerte, sino el terror de alguien que finalmente comprende la extensión total de sus malas decisiones. La profecía de Samuel en Endor sirvió como un epílogo trágico para la vida de Saúl. Todas las advertencias anteriores, todos los momentos de desobediencia, todas las oportunidades desperdiciadas de arrepentimiento, convergieron en este momento final. El hombre que había comenzado su reinado con tanta promesa, ahora enfrentaba su fin con la certeza de una condenación divina. Lo que hace que esta profecía sea particularmente notable es su precisión y rapidez de cumplimiento. No hubo intervalo de años ni generaciones, ni espacio para interpretaciones alternativas. En menos de 24 horas, cada palabra pronunciada por Samuel se cumpliría exactamente como se predijo. Aunque David no es mencionado directamente en las palabras de Samuel, la profecía confirma implícitamente su inminente ascensión al trono. El reino sería dado a tu sucesor, David. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 17, completando así la palabra que Samuel había pronunciado años antes. A diferencia de otras profecías bíblicas que ofrecían la posibilidad de arrepentimiento y cambio de rumbo, esta era una sentencia final. El momento para el cambio había pasado, el juicio estaba sellado. Las palabras de Samuel no eran una advertencia, sino un anuncio del fin, el cumplimiento de la profecía. La mañana siguiente al encuentro en Endor, el sol salió sobre el monte Gilboa, iluminando dos ejércitos que se preparaban para la batalla. Las palabras de Samuel aún resonaban en los oídos de Saúl mientras organizaba sus tropas. Y los filisteos comenzaron a luchar contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1. La batalla rápidamente se transformó en un masacre. Los arqueros filisteos, reconociendo a Saúl y a sus hijos, concentraron sus ataques en ellos, y los arqueros lo alcanzaron, y él fue gravemente herido por ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 3. Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los hijos de Saúl, cayeron uno tras otro, exactamente como Samuel había profetizado. Al ver a sus hijos muertos y sintiéndose gravemente herido, Saúl tomó una última decisión desesperada. Se volvió hacia su escudero. «Arranca tu espada y atraviésame con ella, para que quizá estos incircuncisos no vengan y me atraviesen y se burlen de mí». Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Cuando el escudero se negó, tomado por el miedo, Saúl se lanzó sobre su propia espada. El fin del primer rey de Israel fue tan trágico como su caída espiritual. Su cuerpo y los de sus hijos fueron encontrados por los filisteos al día siguiente. En un acto final de humillación, decapitaron el cuerpo de Saúl y colgaron sus restos en los muros de Betesa, mientras sus armas eran colocadas en el templo de Astoret como trofeos de guerra. Fueron los hombres valientes de Jabes Gilead quienes, recordando cómo Saúl los había liberado al inicio de su reinado, arriesgaron sus vidas para recuperar los cuerpos. Todos los hombres valientes se levantaron y caminaron toda la noche, y sacaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betesa. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 12. Cada detalle de la profecía de Samuel se cumplió en menos de 24 horas. El reino fue arrancado de las manos de Saúl, Israel fue derrotado, y tanto él como sus hijos perecieron. La precisión del cumplimiento
sirve como testimonio de la autoridad de las palabras proféticas y de la seriedad del juicio divino. Cuando la noticia llegó a David, él no celebró la muerte de su perseguidor. En cambio, compuso un lamento que quedó conocido como el Canto del Arco, honrando tanto a Saúl como a Jonatán. Cómo cayeron los poderosos en medio de la lucha. Jonatán ha muerto en tus alturas. Estoy angustiado por ti, hermano Jonatán. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 25 a 26. El cumplimiento de la profecía de Endor marcó no solo el fin de un rey, sino el cierre de una era en Israel. La muerte de Saúl abrió el camino para el reinado de David, cumpliendo así el plan divino que había sido revelado años antes, cuando Samuel ungió al joven pastor en Belén. Lecciones para nuestra vida. La historia de Saúl y la médium de Endor trasciende su contexto histórico, ofreciendo lecciones profundas y relevantes para nuestra vida actual. Cada elemento de esta narrativa nos presenta verdades que resuenan a través de los siglos y hablan directamente al corazón humano. La primera lección viene de la propia trayectoria de Saúl. Su declive no comenzó con grandes transgresiones, sino con pequeños actos de desobediencia que gradualmente erosionaron su integridad espiritual, como está escrito en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 a 14. Así murió Saúl por su transgresión, con la que transgredió contra el Señor, por causa de la palabra del Señor que no había guardado. El peligro de la desesperación es otra lección crucial de esta historia. Cuando Saúl se vio acorralado por los filisteos y abandonado por Dios, recurrió a prácticas que él mismo había condenado. En momentos de crisis, somos tentados a buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios, especialmente cuando sentimos que los canales normales de orientación divina parecen silenciosos. La figura de la médium de Endor nos enseña sobre la complejidad de la naturaleza humana. Incluso practicando algo prohibido por Dios, ella demostró compasión y hospitalidad con Saúl en su momento final. Esto nos recuerda que las personas no son simples caricaturas de bien y mal, sino seres complejos capaces tanto de error como de bondad. El papel de Samuel en esta historia destaca la importancia de los mensajeros fieles de la verdad. Incluso después de su muerte, sus palabras continuaron llevando autoridad divina. Como está escrito en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel aún habla, aunque haya muerto. De la misma manera, el testimonio de Samuel continuó proclamando verdad incluso después de su partida. La rapidez con la que la profecía se cumplió nos enseña sobre la certeza del juicio divino. Cuando Dios pronuncia una sentencia, se cumple en el tiempo determinado, como está escrito en Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo del hombre, para que se arrepienta. ¿Acaso, habiendo prometido, no lo hará? ¿O habiendo hablado, no lo cumplirá? Esta historia también nos advierte sobre el peligro de las prácticas ocultistas. La prohibición divina contra la necromancia y otras formas de adivinación no era arbitraria, sino una protección contra fuerzas espirituales peligrosas. Como Pablo advirtió en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La reacción de David ante la muerte de Saúl nos enseña sobre la importancia del perdón y la honra incluso con aquellos que nos han perjudicado. En lugar de celebrar la caída de su perseguidor, David lloró y compuso un lamento, recordándonos que la venganza pertenece al Señor. Toda esta narrativa nos muestra cómo Dios permanece soberano incluso en medio del caos y la desobediencia humana. La caída de Saúl abrió el camino para el reinado de David, a través de quien vendría el Mesías, cumpliendo así el plan divino de redención. Al contemplar esta extraordinaria historia, encontramos reflexiones profundas que se aplican directamente a nuestra vida contemporánea. El drama que se desarrolló en Endor no fue solo un evento histórico, sino un espejo que refleja las luchas y elecciones que enfrentamos hoy. El primer principio que podemos extraer
es la importancia de las decisiones diarias. Saúl no cayó de repente. Su caída fue resultado de una serie de pequeñas elecciones que lo alejaron gradualmente de Dios. Como está escrito en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, la soberbia precede a la destrucción y la arrogancia del espíritu precede a la caída. En nuestra propia vida, son las pequeñas decisiones diarias las que moldean nuestro carácter y determinan nuestra dirección espiritual. Otra lección crucial es sobre cómo lidiamos con el silencio de Dios. Cuando Saúl no recibió respuesta ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, su reacción fue buscar respuestas en fuentes prohibidas. ¿Cuántas veces, en nuestra impaciencia, también buscamos atajos espirituales en lugar de esperar en el tiempo del Señor? Como Isaías, capítulo 30, versículo 18, nos recuerda: el Señor espera con misericordia, por eso se levantará para mostrarte compasión. La historia también nos advierte sobre el peligro del poder sin sumisión a Dios. Saúl tenía autoridad externa, pero había perdido su autoridad espiritual. En nuestra propia esfera de influencia, ya sea en la familia, el trabajo o el ministerio, necesitamos recordar que toda verdadera autoridad fluye de una vida sometida a Dios. La compasión inesperada de la médium de Endor nos enseña a no juzgar precipitadamente a las personas. Incluso en situaciones improbables, Dios puede usar a las personas para demostrar misericordia. Como Jesús enseñó en Mateo, capítulo 9, versículo 13, misericordia quiero y no sacrificio. Para concluir, esta historia nos recuerda que Dios permanece soberano incluso en medio de nuestros mayores fracasos. La caída de Saúl no impidió el plan divino. De hecho, abrió el camino para el reinado de David y a través de él para la venida del Mesías, como Pablo escribió en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Las últimas horas de Saúl en Endor permanecen como un poderoso testimonio de las consecuencias de la desobediencia y de la importancia de mantener nuestra integridad espiritual. Que podamos aprender de sus errores y elegir sabiamente nuestro camino, confiando siempre en la dirección y misericordia del Señor. ¿Y tú, qué opinas de esta impresionante historia? Si te gustó, compártela con alguien que necesite escucharla y haz clic aquí al lado para ver otros videos intrigantes del canal. Te espero allí.